les puede decir si es que fue positiva, regular o negativa. Luego, si es que le colocaron anestesia en el tratamiento odontológico que se le realizó y si se observó algún tipo de reacción en el paciente. Después de eso, no se olviden lo que es la parte dentro de los antecedentes odontológicos, lo que son los hábitos de higiene, que es sumamente importante, ¿no? Esto nos va a dar la idea de muchas cosas, de cómo va a estar su salud dental del paciente, ¿no es cierto? Y también para que nosotros nos demos una idea de cómo tenemos que trabajar y motivar también al niño y a su familia en lo que se refiere a su higiene oral. Entonces, preguntar, ¿no es cierto?, si se realiza el cepillado dental. Ahí tienen la opción sí y no, ¿no es cierto? Entonces, que eso igual les va a ayudar bastante para saber, ¿no es cierto?, cómo está este paciente en lo que respecta a su salud oral. Luego, la frecuencia diaria. Ustedes tienen que registrar lo que les digan los padres o el apoderado de este niño y si utilizar la pasta dental y el hilo dental, ¿ya? Que como van a ver, muy raros casos usan el hilo dental, lastimosamente lo utilizan. Entonces aquí va a venir el trabajo de ustedes también, de hacerles conocer, ¿no es cierto?, del hilo dental y que lo importante que es que lo utilicen, ¿ya? ¿Quién realiza el cepillado? Qué importante, ¿no es cierto?, saber quién lo realiza. Ya se van a encontrar con niños muy pequeños, preescolares, que los papás les van a decir que ellos se realizan el cepillado de dientes, ¿ya? Entonces es importantísimo, ¿no es cierto?, tener este dato, esta información, y en base a eso también nosotros vamos a poder ir trabajando. Luego, lo que se refiere a los hábitos dietéticos, que hemos dicho que también es un dato fundamental. El hecho de que mi paciente consuma una dieta azucarada, pues entonces eso también me va a dar bastante información, ¿no es cierto?, de cómo está su salud oral, ¿ya? Entonces eso es importantísimo tenerlo muy en claro. Si este paciente solamente está comiendo una dieta azucarada o una dieta cariogénica, mucho carbohidrato, solamente en las comidas o es entre comidas o en ambas situaciones, ¿no? Lo más complicado es que este paciente me consuma una dieta rica en azúcares durante todo el día, ¿no es cierto?, en varias comidas, no solamente en las comidas principales, sino también entre comidas. Entonces ahí se me va a complicar mucho. Sabemos que su pH salival pues va a bajar bastante durante varias veces al día, y por lo tanto el riesgo de caries pues va a aumentar bastante, ¿sí? Luego tenemos lo que es muy importante, el hecho del biberón, sobre todo si es nocturno, ¿no? Entonces eso ustedes ya lo saben muy bien, han visto en el tema de caries en niños, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de la caries de la temprana infancia y hemos hablado del peligro del biberón nocturno, cómo ese pacientito va a estar perdiendo sales minerales, ¿no es cierto?, todos sus minerales, va a estar perdiendo, va a haber una desmineralización y caída de este pH salival durante varias horas cada día. Entonces, si además lo adjuntamos a la disminución de secreción salival mientras uno duerme, pues esto va a ayudar a que las caries pues tengan un progreso mucho más rápido. Por lo tanto, este dato del biberón nocturno es un dato muy importante para tenerlo muy en cuenta en nuestro paciente. Luego tenemos la parte de los hábitos nocivos, que hemos dicho, ¿no?, que aparte del biberón, que nos perjudica bastante en lo que es la salud dental, en lo que es la parte de la caries, pues tenemos también otros hábitos que pueden ocasionar muchos problemas en lo que es la oclusión en el paciente, ¿no? Puede ser que alguno de estos hábitos nocivos no esté registrado ahí en el listado, para eso tienen este ítem de otros, para poder registrar cualquier otro hábito nocivo que pueda tener el paciente. El peso y la talla, que hemos dicho que es sumamente importante, nos ayuda mucho el peso del paciente, ¿no es cierto?, para dosificar cualquier fármaco que le tengamos que administrar a nuestro pacientito para
complementar en realidad el tratamiento que le vayamos a realizar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el peso es un detalle fundamental que nosotros tenemos. Este dato es muy importante para nosotros. Obviamente la talla también, pero el peso es fundamental para poder saber dosis máxima de anestesia. No sé si le tiene una infección y además tiene inflamación el paciente, recetaré un antibiótico, también un antiinflamatorio, y para ello necesito saber cuánto pesa este paciente para darle la dosis exacta. Alguna observación tal vez que se pueda observar, que nos diga la mamá tal vez que el pediatra le ha dicho que está bajo peso o que más bien está sobrepeso, todo eso ahí lo pueden anotar, ¿no? Si es que hubiera alguna observación, no es obligatorio, ¿ya? Pero si hubiera algo importante, algo que llamara la atención, pues lo van a registrar ahí. Y luego, pues lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no es cierto? La parte de lo que es el examen extraoral facial, ¿no? Entonces, que vamos a ver la simetría, ¿no es cierto?, que tiene el paciente en los tercios faciales. Eso es muy importante, si es normal, si está alterada, ¿no? Y eso lo hemos hablado, el niño mirando hacia el frente, ¿no es cierto?, sentado con el plano de Frankfurt paralelo al suelo. Entonces, de esa manera vamos a poder también determinar los tercios faciales. Vamos a ver si el perfil del paciente es recto, es cóncavo o es convexo, que eso también ya lo hemos hablado con detalle en la anterior clase, ¿no es cierto? Y que tenemos las opciones, ¿no?, de un perfil recto, un perfil convexo y un perfil cóncavo, ¿no?, en la tercera opción, ¿ya? Entonces, eso sería importante tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Para que no se olviden. Eso ya lo hemos hablado con detalle en la anterior clase. Para posteriormente ver lo que es la parte de la ATM, ¿no es cierto?, que si se presenta alguna de estas alteraciones que estamos viendo, como un ruido, una desviación en la apertura, dolor, limitación en la apertura, esto pues lo tiquean, ¿no es cierto?, en el lugar que corresponde. Si no hubiera ninguna alteración en el paciente, entonces se deja estos cuadros en blanco, ¿ya? Si es que no hay ninguna alteración, pues no hay ningún problema, se lo deja en blanco. Luego pasamos al examen clínico intraoral, que como ustedes muy bien saben, como ya hemos visto en nuestro tema de examen clínico, pues cuando hacemos el examen intraoral, pues primero vamos a ir por hacer un recorrido por los tejidos blandos para finalmente terminar en los dientes, ¿no? Entonces vamos a ver la porción interna de los carrillos, lo que es la lengua, la orofaringe, el paladar, el piso de la boca y el tejido gingival. Fíjense que aquí dice, marque el tejido alterado. Entonces, si no hubiera ninguna alteración, pues no piquean absolutamente nada, ¿ya? Y si hubiera, pues sí la marcan, y ya cuando nos toque el ítem de diagnóstico, ahí pues van a registrar la alteración que puede haber presentado el paciente, ¿ya? Entonces, pues ustedes saben que puede haber una alteración en la lengua, puede presentar una lengua saburral, fisurada, geográfica, puede haber en el piso de la lengua alguna alteración, por ejemplo una ránula. En el paladar pueden haber ulceraciones o vesículas que me pueden representar el hecho de que el paciente esté pasando un cuadro infeccioso, como una herpangina, por ejemplo. Miren, en este último caso el paciente pues presenta una gingivoestomatitis herpética, ¿no? Y esa alteración pues se registra a nivel de la encía, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes lo que van a hacer si presenta alguna alteración es tiquearlo en el cuadro correspondiente, ¿no? Si es que presentaron una alteración en el piso de la boca, pues lo marcan aquí, ¿no? Como que hay una alteración en ese nivel, y después más adelante vamos a ver diagnóstico y ahí registran la alteración específica que puede estar presentando el paciente, ¿ya? Luego pasamos a lo que es dentro de la parte del examen intraoral, ya la parte del examen de los dientes, ¿no es cierto? Primero hacemos un análisis de los tejidos blandos para posteriormente terminar en los tejidos duros, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que tenemos que registrar qué tipo de dentición tiene el paciente que vamos a atender, que puede ser una dentición temporal, ¿no es cierto? Se tiquea ahí, y la dentición mixta, que en realidad, como ustedes muy bien saben, pues la hemos subdividido en 3 periodos, ¿no? Un primer periodo de recambio, un periodo intertransicional,
un segundo periodo de recambio y una dentición definitiva, ¿ya? Entonces ustedes ya tendrán que ir marcando en el lugar que corresponde. Se sobreentiende que en este ítem pues no puede quedar en blanco nada, ¿no? Tiene que corresponder a alguno de estos estadios, ¿no es cierto?, la dentición que tiene el paciente que van a atender. Entonces, dentición temporaria, para que refresquen un poquito la memoria, ¿no es cierto? Aquí vemos una dentición temporaria que está en proceso de erupción, ¿no es cierto? Aquí vemos una dentición temporaria completa, que lo ideal sería que tomen fotografías así, ¿no es cierto?, intraorales, tanto el maxilar superior como del inferior, para que podamos apreciar, ¿no es cierto?, si el paciente tiene alguna caries, si los dientes están sanos y todo ello. Eso nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, importante este tipo de fotografías maxilar superior e inferior para poder apreciar bien, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí estamos en el caso de la imagen superior e inferior, estamos ante una dentición temporal completa, ¿no es cierto? Y luego pasamos a lo que es la parte de la dentición mixta con sus diferentes etapas o periodos, ¿no? Entonces aquí fíjense, podemos apreciar en esta primera fotografía un paciente que está en un primer periodo de recambio, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, nos falta que erupcionen incisivos laterales superiores, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, en el primer periodo de recambio abarca aproximadamente entre los 6 y los 8 años, ¿no? A veces la edad no coincide exactamente con lo que nosotros estamos viendo, pero lo que más nos interesa es ver de qué sucede en el primer periodo de recambio. Se va a producir un recambio de todo el sector anterior. ¿Qué quiere decir? Que se van a exfoliar los 8 incisivos temporarios, van a erupcionar 8 incisivos definitivos y 4 primeros molares permanentes. Entonces aquí nosotros podemos ver que nos falta la erupción de los incisivos laterales superiores, por lo tanto, este paciente está dentro del primer periodo de recambio, ¿ya? Luego tenemos aquí el periodo intertransicional, que si ustedes recordarán, es cuando ya se hizo todo el recambio del sector anterior, ¿no es cierto?, y la erupción de los primeros molares definitivos, pero todavía, ¿no es cierto?, estamos con caninos primeros y segundos molares temporarios, ¿ya? En el segundo periodo de recambio, fíjense aquí, ya están erupcionando, aquí ya tenemos un premolar, el segundo premolar está erupcionando, aquí el canino se nota que está empezando a hacer erupción. Entonces ya estamos en ese segundo periodo de recambio, en el cual, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder pues el recambio de lo que son, va a erupcionar caninos definitivos y premolares, ¿no es cierto? Eso es lo que va a suceder en este segundo periodo de recambio, y va a culminar este segundo periodo de recambio con la erupción de los 4 segundos molares definitivos, ¿no es cierto?, para finalmente tener la dentición definitiva, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta, ¿no es cierto?, y que no hayan confusiones en el momento de registrar este ítem de lo que es tipo de dentición, ¿no? Entonces, para que no se olviden, ¿no? Entonces, registrar adecuadamente. Y luego pasamos a otra parte que nos habla también del examen clínico intraoral, en el cual estamos analizando los dientes, viendo las anomalías dentarias que se pueden presentar, ¿no? Entonces, puede presentar mi paciente anomalías de número, anomalías de tamaño, anomalías de estructura y anomalías de forma. Entonces, ustedes aquí pueden tiquear, ¿no?, poner un visto bueno si presenta alguna de estas alteraciones, inclusive pues colocar, ¿no es cierto?, el diente en el cual tenemos el problema, ¿no es cierto?, que se podrá especificar mucho mejor en la parte del diagnóstico. Ya aquí con que simplemente diquen que se presentan, no sé, pues anomalías de número, podrían colocar, se presentan supernumerarios, ¿no? Entonces ya en el diagnóstico ya podrán especificar a nivel de dónde está ese supernumerario, o si presenta anomalía de tamaño, también igual podrían colocar, ¿no?, la alteración, macrodoncia, no sé en qué diente, pero no se olviden que eso igual debe estar registrado más adelante en el diagnóstico, ¿no? Puede ser que me coloquen anomalía de tamaño, macrodoncia o microdoncia, el diente 22, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso hay que registrarlo
pero no olvidarse que en la parte del diagnóstico debe ser nuevamente registrado y con detalle. Entonces, bueno, ustedes ya saben muy bien, ¿no? Las anomalías de números se refiere a que hay números extras de dientes o menos dientes, ¿no? Supernumerarios o agenesias, ¿no? Entonces, aquí ya está muy claro, ¿no es cierto?, que observamos mesiodens que son muy frecuentes en nuestro medio, vemos bastantes pacientes con esta alteración de número, ¿no? Y luego también pues pueden presentarse ausencias dentarias, ¿no? Entonces, ahí ya pues ustedes ya podrán registrar todo ello. O puede ser que tengan microdoncias, ¿no? Dentro de las anomalías de tamaño, ¿no? Como estos incisivos laterales que están microdónticos, o una macrodoncia de esos incisivos centrales superiores, de los incisivos inferiores. Entonces, todo esto debe ser registrado. Alteraciones de estructura, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar, ¿no? Entonces también debemos registrar con mucha frecuencia encontramos estas alteraciones estructurales a nivel de incisivos y molares, ya que se lo denomina como H&M, ¿no? Hipomineralización incisivo molar. Entonces se encuentra con mucha frecuencia ese patrón de que en los incisivos encontramos alteraciones estructurales de esmalte coincidentemente con esta alteración a nivel de primeros molares. Encontramos con mucha frecuencia estas anomalías de estructura, ¿ya? Entonces, para que las registren y en qué dientes se encuentran. Luego, anomalías de forma, ustedes ya saben, una fusión puede haber, una geminación, claro que eso, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer mediante una radiografía, ¿no? Pero si no es posible y el paciente presenta una fusión o una geminación, pero no podemos hacer el diagnóstico diferencial porque no contamos con una radiografía, pues lo registran, ¿no? Hay una alteración de forma, una anomalía de forma, que por el momento no se puede hacer el diagnóstico diferencial por no contar con una radiografía, eso no habría mayor problema que se especifique, ¿ya? Luego tenemos evaginaciones, invaginaciones, ¿no? Entonces todo ello pues pueden irlo registrando. Y luego tenemos aquí el dentograma, ¿no es cierto?, que ustedes por el momento ahí no tienen que hacer nada, ¿no? En realidad utilizamos este dentograma en la clínica para que ustedes vayan pintando los tratamientos que van llevando a cabo, no lo que ya está hecho, ¿ya? Entonces eso nos sirve a nosotros para saber, ¿no es cierto?, cuáles son los tratamientos que han llevado a cabo con su paciente, ¿ya? Entonces, está por separado, bueno, esto va a ser para la nueva historia, en la anterior historia, la que ustedes van a utilizar el dentograma, al final es lo mismo, ¿no? Está separado también por denticiones, ¿no? Pero fíjense, aquí tenemos la dentición temporaria, la dentición definitiva, y la idea es que se vaya pintando los tratamientos que ustedes van realizando en su paciente. Así que por el momento ahí no tendrían ustedes que hacer absolutamente nada. Y luego fíjense también que tenemos esta parte con exámenes complementarios, si es que ya más adelante en la presencial se les va pidiendo algún tipo de radiografía, pues se va tiqueando y también eso se va complementando en el diagnóstico si es que hubiera algo que llamara también la atención, ¿ya? Entonces eso es como para más adelante. Y luego pues tenemos el diagnóstico, ¿no? Donde ustedes van vamos a poner unos ejemplos de diagnóstico porque en realidad esa es la parte pues más importante, ¿no? En realidad si ustedes han hecho bien todo el llenado de su historia clínica, han hecho un buen llenado de este documento, pues con seguridad van a poder llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Entonces fíjense que dice, sintetice su diagnóstico considerando sexo y edad, antecedentes sistémicos, tipo de dentición, riesgo cariogénico y factores determinantes y alteraciones más relevantes en arco superior e inferior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a poner un par de ejemplos a continuación. Lo que quiere decir es que ustedes, todo esto que les he leído, de sintetice su diagnóstico y todo ello, tiene que estar registrado aquí, en toda esta parte donde dice diagnóstico definitivo, ¿ya? Ahí debe estar registrado todo esto que les estoy mencionando para de esta manera tener un diagnóstico completo. Entonces les vamos a dar algún ejemplo para que lo tengan más claro aún. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar paciente de género femenino de 7 años de edad que presenta antecedentes sistémicos, respiratorios, de asma,
presenta dentición mixta en primer periodo de recambio, presenta riesgo cariogénico alto debido a un cepillado deficiente, ya que este no se realiza todos los días y no utiliza hilo dental. Además, consume alimentos azucarados entre comidas. Presenta una hipoplasia del diente 21. La paciente presenta caries dentinaria en los dientes 16, 55, 65, 26, 75, 85, 84. Extracciones indicadas de los dientes 72, 80 y 82 porque están haciendo erupción los dientes 32 y 42. Ya, este es un ejemplo inventado de algo que ustedes podrían encontrar, ¿no? Y hay un par de ejemplos más para que vayamos viendo, pero es así como tienen que llenar su diagnóstico para que lo tengan claro. O sea, tiene que estar completo. Todo lo que se les está pidiendo ahí, ¿no es cierto? Donde dice sintetice su diagnóstico considerando sexo y edad, antecedentes sistémicos, tipo de dentición, riesgo cariogénico, factores determinantes para este riesgo cariogénico y alteraciones más relevantes en el arco superior e inferior, pues debe ser registrado todo ahí completo para que su diagnóstico esté bien hecho. Ya, entonces vamos a ver otro ejemplo más para que lo tengan más claro todavía. Aquí, por ejemplo, paciente de género masculino, de 3 años de edad, presenta antecedentes sistémicos cardíacos, comunicación interventricular. Se sobreentiende que si el paciente tiene algún tipo de antecedente sistémico es algo importante, ¿no? Y que la mamá o el apoderado de ese niño conoce qué es lo que tiene el niño, ¿ya? Entonces les va a dar información al respecto. Presenta dentición temporaria completa, tiene riesgo cariogénico alto debido a la ausencia total de cepillado, además continúa con el hábito del biberón nocturno y consume alimentos azucarados entre comidas. El paciente presenta caries dentinaria en todos los dientes, a excepción de los 4 incisivos inferiores. Recuerda muy bien, ¿no es cierto? Paciente que consume biberón, que tiene una dieta altamente cariogénica, además biberón nocturno, y que tiene caries en todos los dientes menos incisivos inferiores, es una caries de la temprana infancia, ¿no es cierto? Entonces, para que vayan recordando también todo lo que hemos hablado en la parte teórica, ¿ya? Entonces, fíjense, a eso se refiere, ¿sí? Ahora, también mejor si colocan los dientes específicamente donde hay caries, ¿no? Pueden colocar, presenta caries de esmalte, no sé, pues en el diente 55 y 65, caries dentinaria en otros dientes, ¿ya? Entonces, así lo van especificando de muy buena manera. Aquí otro ejemplo, paciente de género masculino de 5 años de edad, sin antecedentes sistémicos, porque la mayoría de los casos va a ser así, que no tienen antecedentes, pero de todas maneras tienen que registrar que no tiene, sin antecedentes sistémicos. Presenta dentición temporaria completa, tiene riesgo cariogénico bajo, debido a una excelente higiene oral, la madre realiza el cepillado dental, usa pasta fluorada e hilo dental en la rutina diaria de higiene oral. Consume alimentos azucarados durante las comidas. Fíjense, en este caso es diferente, no es entre comidas. Y el paciente no presenta alteraciones tanto en el arco superior como en el inferior y no presenta caries en ningún diente, ¿ya? Entonces son diferentes escenarios que se les puede ir presentando a ustedes, ¿no? Entonces a eso se refiere. Bueno, y aquí en realidad es la parte ya del tratamiento, que eso ya será en la parte clínica presencial, ¿no? Pondrán la fecha, el diente que van a tratar y el tratamiento que se va a llevar a cabo, ¿no? Y la firma del docente. Entonces, a eso se refiere todo lo que se va a hacer con este llenado de historia clínica. Se sobreentiende que esta última diapositiva ustedes ahora no tienen que llenarla en su presentación que van a hacer a partir del día lunes, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, lo que sucede es que les voy a dar una tareita para que presenten hasta el día lunes 30 de noviembre, ¿ya? O sea, tienen hasta el día lunes para hacerla. Seguramente en la plataforma les voy a dejar habilitado hasta la noche, ¿ya? Ya les voy a confirmar la hora, pero todo el día lunes van a poder presentar esa tarea que les voy a indicar, ¿ya? Lo que quiero es que consigan si tienen una radiografía panorámica en un paciente con dentición mixta, perfecto. Si no tienen, pueden sacar de internet, van a encontrar gran cantidad, infinidad de radiografías, y que me hagan un análisis de los estadios de Nola,
¿ya? Diente por diente. Ya, entonces eso es lo que quiero que hagan. Se sobreentiende que el análisis de los estadios de Nola, de esos dientes, se van a hacer en un paciente que está en dentición mixta y por supuesto en sus dientes definitivos. Ya, entonces les voy a dejar un videito también que les va a ayudar mucho. Lo vamos a ver ahora. Les va a ayudar mucho para poder hacer de mejor manera la tarea. Estadios de Nola son de 0 a 10 estadios. El estadio 0, ¿ya? Bueno, antes de tocar el estadio 0, debemos de reconocer de que nuestros dientes se forman desde a nivel coronal hacia radicular apical. Pero erupcionan desde la corona. ¿Ok? El estadio 0 viene a ser la ausencia de la cripta. Este estadio, pues básicamente a nivel radiográfico vamos a verlo solamente una imagen tenue. Más adelante les voy a ir mostrando radiografías. ¿Ya? Ahora, el estadio 1 viene a ser presencia de cripta. En esta presencia de cripta, a nivel radiográfico, lo que nosotros vamos a visualizar es una zona circunferencial o mínima de radioopacidad y dentro de ella radiolucidez. Lo que a nivel radiográfico viene a ser una imagen blanca y una imagen negra. Pues básicamente eso les voy a mostrar con la radiografía. Tranquilos. El estadio 2 de Nola viene a ser la calcificación inicial. Esta calcificación inicial a nivel radiográfico se va a ver una imagen todavía opaca. En lo que aquí se va a formar es la mineralización de las cúspides. ¿Ya? De a partir de aquí, del estadio 2, ya se ven imágenes radioopacas. Ahora, en el estadio 3 viene a ser un tercio de la corona completa o un tercio coronario, que va a hacer que estas cúspides se fusionen, ganando así un tercio coronal. Ahora, en el cuarto estadio viene a ser 2 tercios de corona completa o 2 tercios coronario, ganando 2 tercios más de corona. ¿Ok? Ahora, en este también ya va a haber lo que es depósito de dentina mínima. En el quinto estadio viene a ser una corona casi completa y empieza mayor calcificación coronal, ¿ya? Pero en esa zona, ¿por qué le decimos casi completa? Es que aquí recién va a ir formándose la zona cervical. Es como decir la cinturita de la corona. En esta zona, o sea, va a haber más constricción, más cierre de la corona, para que se vaya ya a formar la parte radicular. Ya en el estadio 6 ya tenemos corona completa, ya totalmente formada, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de un estadio 2 al estadio 6, formación de corona, solamente de corona. Pero si yo veo ya una parte más amplia, debo visualizar que mi corona debe estar entre un 5
y un 6, un estadio 5 y un estadio 6. Ya, pero eso es de acuerdo a la radiografía que vamos a ir evaluando más adelante. Ahora, en un estadio 7, ganamos un tercio de parte radicular, tenemos una corona totalmente calcificada, además tenemos un tercio de la parte radicular. ¿Ya? Hay algo que me olvidé en el segundo del estadio 6, es que aquí ya empieza hasta la formación del cemento. Limitación. Ya. Ahora, el estadio 8 viene a ser 2 tercios de la parte radicular. Es igual que la parte coronaria. 1 tercio, 1 tercio. 2 tercios, 2 tercios de parte radicular. En estos 2 tercios tenemos una parte más más divergente hacia lo que es el conducto pulpar, más divergente, o sea, un poquito más, va a ir más cerrándose hacia apical, más divergente, pero el ápice amplio, ya, es como un conito que no se cierra todavía. El estadio 9 de Nolan, de igual manera que dijimos que es una parte radicular casi completa. Tenemos aquí ya corona calcificada y aún paredes paralelas a nivel radicular, ya, pero aún sigue con el ápice abierto. Ya en el estadio 10 de Nolan viene a ser un ápice cerrado. Es decir, tenemos ya con ello también la erupción del ápice dentario completa. En algunos casos, ¿no? Pero eso siempre de acuerdo a la radiografía que hayamos evaluado y visualizado. Ya cierre total del ápice. Es decir, constricción definitiva. Ok, pues ahora vamos a saber también de aquí que desde el estadio 7 al estadio 10 solamente hablamos de parte radicular. Esto es para guiarnos cuando nosotros visualizamos una radiografía panorámica, ¿no? O periapicales. Entonces vamos a visualizar ahora según imágenes, ¿ya? Pero estas imágenes son sacadas pues básicamente de una tesis de especialidad del doctor Ibarra. Igual les dejo la nota bibliográfica en esta parte para que puedan ir a visualizar. Entonces decíamos que en la parte del estadio 0 de Nolan va a ser solamente la imagen tenue nada más a nivel radiográfico, es mínima. En la presencia de cripta ya va a haber una imagen radiopaca mínima también. Entre los estadios 0 y 1 es mínima la visualización radiopaca. En el estadio 2 dijimos que había una formación de las cúspides porque había una mineralización. Aquí mostramos, pero es mínima también la visualización, ya, porque ocurre mayor fusión de estas cúspides y ganar un tercio más de corona en el tercer estadio. ¿Ok? Además, en el cuarto y en el quinto ganamos mayor proporción. Ya en el sexto es la terminación completa y esta pequeña constricción de la zona cervical que hace más detallada a la corona. En el estadio 7 inicia lo que habíamos mencionado. Entre el estadio 2 hasta el estadio 6, formación coronaria, que debemos reconocer. En el estadio 7 ya viene a ser la formación de un tercio a nivel de la parte radicular. El 8 con mayor proporción hasta llegar al 10, que va a haber cierre completo del ápice.
es decir, cuando ya el diente ya haya terminado su formación. Todo a nivel radicular y con el cierre de lápiz. Por ejemplo, aquí tendremos estadios entre el 2 y 6, que es formación coronaria, y estadios del 7 al 10, que vienen a ser formaciones radiculares, independientemente de cada uno. Eso sería todo. Ya chicos, entonces como han visto, la tarea es sumamente simple, ¿no? Entonces, como les decía, hasta el lunes 30 de noviembre van a poder hacer ese análisis en una radiografía panorámica, que puede ser una panorámica que ustedes tengan, o si no, que la busquen en internet. No quiero que empiecen a sacar a los niños ni nada de eso, ¿ya? Pueden buscar perfectamente en internet y hacer un análisis diente por diente en los grupos que les he definido, ¿no es cierto? Ustedes ya saben a qué grupo pertenecen, les he dejado en un PDF en la plataforma. Entonces, cada grupo ya va a tener, seguramente entre ustedes verán un representante, y solamente me va a enviar esa persona el trabajo en nombre de todo el grupo, ¿ya? Entonces pondrá en su carátula los integrantes, los participantes que han trabajado en el grupo, y entonces eso es lo que quiero, ¿no? Que solamente me manden un trabajo por grupo, ¿ya? ¿Está claro eso? Sí, doctora. Sí, doctora. Una cosita más. Yo ya en la parte teórica les dejé una actividad H5P de estadios de Nola, ya que no hicieron todos porque era voluntaria, ¿no? No sé si recuerdan, entonces no estaría de más que la hagan ahora de nuevo. Les va a servir igual para repasar los estadios, ¿ya? Entonces me agradaría mucho que la hagan. Voy a tomar en cuenta ahora en la práctica que esté hecha esa actividad de estadios de Nola, que está en la unidad 1 en el tema 3 de odontogénesis. Ahí está, ¿ya? Entonces, para que hagan esa actividad H5P, los que la hicieron en esa oportunidad, vuélvanla a hacer, no les va a llevar mucho tiempo. Y para la tarea hasta el lunes 30, que les voy a confirmar la hora, que debe ser hasta horas de la noche. Entonces, para que por grupos, una sola persona de cada grupo me envíe el trabajo, ¿ya? Y después de ello, pues que el día lunes, pues vamos a empezar con las defensas. Como les dije, les voy a dividir en dos grupos. El grupo A va a pasar a las 8 de la mañana y el grupo D a las 9, ¿ya? Y entonces ya de ahí van a ir aleatoriamente empezando las defensas, así que tienen que estar listos con sus 2 historias clínicas llenadas, ¿ya? En un PowerPoint, puede exponer uno cada historia clínica, cada persona una historia clínica. Si quieren se reparten por cada parte, expone cada persona y así participan todos. Eso ya les dejo a criterio de ustedes, ¿sí? ¿Alguna pregunta o está todo claro? Yo creo que no hay mayores problemas. Doctora, una pregunta. Los pacientes que vamos a evaluar en esta historia clínica serían los que eventualmente tendríamos que llevar también a la clínica, ¿verdad? Sí, sería lo ideal, pero si hay personas que viven en otro lado, pues tal vez no consiguen personas de Sucre, también pueden presentar, ¿no? Pero lo ideal sería que ya ganemos tiempo y que sean pacientes que se van a atender, ¿no? Está bien, doctor. Y otra pregunta. Estos pacientes que, digamos, lo vamos a hacer en grupo, dos pacientes por grupo, ¿va a ser al momento de la clínica individual por cada paciente? No, los trabajos se van a hacer por grupos. Los trabajos en la clínica presencial van a ser grupales. ¿Sí? Está bien, doctor. ¿Está claro eso? Ya. Está bien, doctor. Ya, después, ¿qué más les iba a decir? No se olviden sacar fotografías. Si no pueden ver al niño presencialmente, que les envíen fotos. Ahora por WhatsApp más bien es todo mucho más sencillo y se puede hacer de esa manera. Ya necesitamos fotos para que armen su presentación. Ya eso no se van a olvidar. Muy importante. ¿Alguna cosa más? ¿O está todo claro para que ya nos veamos el día lunes?
Doctora, una Doctora. pregunta. Dígame. En cuanto al biberón nocturno, ¿se refiere a cuando el paciente, digamos, aún chupaba su biberón cuando tenía 2 años? O, por ejemplo, mi paciente tiene 4 años y ya no, digamos, actualmente, pero sí. No, pues le usted, daban hasta luego. en la historia clínica hay una parte donde dice, en la primera parte, a ver, les voy a mostrar, donde está especificando hasta cuándo. Ya esperen, a ver un segundo. Entonces ustedes ahí van a tener que poner eso. A ver. Si está tomando hasta este momento, ustedes en los hábitos van a tener que colocarlo en hábitos nocivos. Pero si tomó en algún momento donde dice antecedentes odontológicos, a ver, aquí ahorita les voy a compartir. Ya, fíjense aquí, ya, entonces aquí les está explicando, ¿no es cierto?, si tomó biberón, ya, entonces tu paciente ha tomado, no sé, pues si hasta los 2 años, 24 meses tendrás que colocar cuántas veces al día, y aquí es lo que te especifica si continúa o no el biberón, ¿ya? Entonces tú ahí colocarás, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, doctora, gracias. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden de ir armando sus casos clínicos, ¿ya? Y que queden bien listos para que empecemos ya el lunes. Y no se olviden de la tarea de los estadios de Nola, que es sumamente sencilla, ¿no? Entonces, quiero solamente que me envíen un trabajo por grupo, lo de los estadios de Nola. Ustedes ya saben a qué grupo pertenece, ¿ya? ¿Alguna cosa más? Doctora, no sé si me podría poner atrasos. Entré un poco tarde a la clase. Ah, ya, ustedes son los que están atrasados, ya. Los demás pueden retirarse entonces, jóvenes, ¿ya? Y nos veríamos el día lunes y les voy a pasar 2 links, ¿no es cierto? Uno para el grupo A y otro para el D. Y no se olviden de hacer la actividad H5P de Estadios de Nola de igual manera hasta el lunes 30 de noviembre, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias, hasta luego. Listo, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias.